Bien, buenas noches, estimados alumnos de la materia Introducción a las Relaciones Internacionales del Grupo 02 y buenos días también al mismo tiempo al Grupo 01 de la madrugada de esta apasionante materia, Introducción a las Relaciones Internacionales. Hoy he querido hacer una breve pausa y compartir en una suerte de seguimiento con ustedes las cifras actualizadas de el COVID-19 en el mundo, en algunos países de Europa, los más afectados ciertamente, y también al mismo tiempo varios países de la región latinoamericana. Quiero básicamente hacer una comparación, contrastar también, ver las fases en las que estamos atravesando estas distintas regiones, cómo se han trasladado los epicentros de la pandemia. Y claro, finalmente vamos a hacer énfasis en el comportamiento de las cifras y de la curva en nuestro país. Considero que es un tema de muchísima actualidad. Ya había presentado estas cifras, aunque no en este orden, hace 2 semanas. Creo oportuno, como les mencioné al inicio, hacer un seguimiento de este comportamiento. Bien, entonces esta décima sexta clase ya, vamos a ocuparnos de las cifras del COVID-19 al 2 de julio. Digo 2 porque hoy, 3 de julio, todavía estas cifras en la mayor parte de los países del mundo, salvo aquellos que están 6 horas y más delante de nosotros, como es el caso de España, Italia, Francia, Gran Bretaña, entre los países que vamos a analizar, ¿no? En la mayoría del resto todavía esta jornada está por concluir, de manera que no tenemos en este momento cifras actualizadas, ¿no? Al 3 de julio. Por eso es que he colocado, y esto es siempre importante señalar, ¿no? Que estas cifras son hasta el cierre de la jornada en distintos países del día de ayer, 2 de julio, ¿verdad? Y lo que la herramienta que vamos a usar es el mapa del COVID-19. Hay unas 3 o 4 fuentes más, todas ellas confiables. Yo, sin embargo, desde un principio he venido utilizando esta fuente de información y por varias razones, aunque varias personas han cuestionado y me han indicado en sentido de que las cifras en esta página no están actualizadas, pero como quiera que hago la verificación y el acompañamiento de manera cotidiana, he visto que se trata de una fuente seria para tomar en cuenta y obviamente también para cualquier registro en investigaciones, ¿no? Entonces vamos a usar esta fuente, el mapa COVID-19. Me gustaría que todos ustedes, si es que les interesa el mundo, si les interesa las relaciones internacionales, puedan bajarse esta aplicación y hacer el seguimiento cotidiano, ¿no? Sobre todo ver los ritmos de crecimiento y esto que es importante, ver las fases de las curvas, ¿no? Sobre esto voy a hacer énfasis al finalizar la clase mostrando los números de nuestro país. Entonces, la clase de hoy la vamos a dedicar a una revisión cuantitativa y obviamente también cualitativa del comportamiento de estas cifras, ¿no? Entonces, quisiera mostrarles
para comenzar, esta cifra que la he obtenido hoy. Esta es quizá la única actualizada, pero esta actualización está hasta las 15 horas del día de hoy, ¿no? Momento en el que precisamente me encuentro grabando esta clase. Entonces, hasta las 15 horas de hoy, 3 de julio, tenemos en el mundo, quiero que se fijen bien en esta cifra, 11.091.541 casos en total en el mundo. ¿Ya? 11.091.541. Obviamente, de esta cifra, muchos países, entre ellos Estados Unidos, es el que contribuye con un número más significativo, ¿no es cierto? Nosotros estamos hasta el día de ayer en 35.528, ¿no? Pero en el mundo estamos hablando de 11.091.541 infectados totales, ¿no? Muchos de ellos, obviamente, más del 90% incluso habría superado, ¿no?, la enfermedad. Ahora bien, cuando hablamos de víctimas del virus, de personas que han fallecido, en total, hasta hoy tenemos, hasta el día de ayer, perdón, no, esto es hasta hoy, hasta las 15 horas del día de hoy, valga la aclaración. 526.445 personas fallecidas, ¿no? Este número, 526.445, es, vean, el 4% de estos 11.091.000 infectados. Es decir, de este total de infectados, la tasa de mortalidad asciende, vean, al 4.75%. Si quieren redondear, entonces podríamos hablar del 5%, ¿verdad? Si es que comparamos, hay una exposición hoy día también sobre la gripe española. La gripe española ha cobrado, vean bien, 50 millones de muertos. Hasta hoy, el COVID-19, en casi 112 días de permanencia, bueno, si hablamos desde el origen, desde que apareció el virus en China un 31 de diciembre del 2019, entonces estamos hablando de 6 meses y 2 días, ¿no es cierto? Entonces en ese tiempo ha cobrado 526.445. La gripe española en 1918, las cifras que diversas fuentes nos proporcionan, nos acercan, ojo, a los 50 millones. Y vean ustedes la diferencia, ¿no? 50 millones versus 526.445. Este dato es importante puntualizar, ¿verdad? Ahora, antes de ir a Bolivia, ciertamente yo tengo un cuadro para mostrarles de Bolivia. Voy a retornar a mi tabla habitual que utilizo todos los días y la actualizo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vamos a remitir, voy a hacer un cambio de pantalla, a las cifras del mundo, ¿no? Y como es fundamental, aparentemente este cuadro que se asemeja a un mar de números puede eventualmente generar alguna complicación y alejamiento de todos ustedes, pero vean, cuando investigamos, cuando analizamos las curvas, los comportamientos, ¿no?, es importante siempre hacer seguimiento de estos números, ¿no?, que eventualmente, sobre todo quienes están en el área social, ¿no?, no es de mucha simpatía estos números, pero vean bien lo que nos puede, en términos de análisis, arrojar, ¿no es cierto?, el seguimiento de estos datos, ¿no? Acá en este cuadro, obviamente por limitaciones de tiempo, tengo registrados, ¿no?, los datos de estos países: Estados Unidos, México, Rusia, España, Italia, Francia y Gran Bretaña, desde el 22
de junio hasta el día de ayer, 2 de julio. ¿Verdad? Esto es importante, ¿no? De todos estos países, entonces, tengo estos 10 datos de los 10 días, si quieren el último, el día de ayer, ¿no? Hasta el 22, yendo hacia atrás, de junio, ¿no es cierto? Entonces, vean, yo hago un registro de los casos diarios. Por ejemplo, el 22 de junio habíamos tenido 9.161.401 casos. El día de ayer hemos cerrado, el día de ayer, ojo, no es este número no se compara con el que les he mostrado, el actualizado al 3 de julio hasta horas 15, ¿no? Hasta ayer las cifras mundiales cesaron, claro, muy cerca de 11 millones, ¿no? Cesaron en 10.958.693. Y el día de ayer, en el mundo, hemos tenido 180.924 casos nuevos, solo el día de ayer, ¿no es cierto? Y el día en que se ha batido récord en el mundo en estos 6 meses y 3 días de la pandemia ha sido antes de ayer, es decir, el 1 de julio. El 1 de julio el mundo, ¿no?, se ha sorprendido con esta cantidad de nuevos infectados. Ese día, el 1 de julio, las cifras nos muestran este comportamiento: 218.622 nuevos infectados, ¿verdad? Fue la cifra récord. Como estoy haciendo seguimiento de estas cifras desde el mes de abril, mencionarles que en el mes de junio el promedio de crecimiento de nuevos casos diarios en el mundo no pasaba de 150.000. No pasaba de 150.000, pero vean estas dos cifras de ayer y de antes de ayer. La de antes de ayer ha batido el récord. Creo que ha sido la cifra que ha alcanzado su mayor pico, y esta de ayer de 180.924 casos, ¿no es cierto?, sería la segunda cifra mayor en toda la historia de la pandemia, ¿no? Y también hago seguimiento al número total de víctimas, de fallecidos por el COVID-19. Hasta ayer, 2 de julio, teníamos 522.978 fallecidos, ¿no? Y el día de ayer tuvimos 5.168 víctimas, ¿no? Es más o menos ese porcentaje. Si vemos este total de fallecidos en relación a los nuevos casos, incluso es menor esta tasa de mortalidad al 4.5 que en términos generales promedio habíamos obtenido cuando analizábamos los primeros números, ¿no? Pero vean entonces, en resumen, ayer en el mundo hemos tenido 180.924 casos, ¿no? A esta cifra de 180.924, el día de ayer Bolivia ha contribuido con 1.301 casos, ¿no es cierto? Y el día de ayer hemos tenido 5.168 víctimas en todo el mundo. Este es más o menos el promedio de víctimas por día, ¿no? Entre los 5.000, 5.500, a veces llegan a 6.000, pero vean, hay una enorme diferencia entre la cantidad de nuevos casos y obviamente el número de fallecidos, ¿no? De acá podemos obtener la tasa de mortalidad, ¿no?, que en términos generales sería relativamente baja. Ahora bien, de estas cifras totales, de 10.958.000, redondeando casos totales en el mundo hasta ayer, Estados Unidos, vean, Estados Unidos contribuye con 2.822.738. Ojo, ningún país ni siquiera se ha acercado a la cifra de, bueno, Brasil sí. Permítanme mostrarles Brasil. Vamos a comparar con Estados Unidos, por favor. Vean, Estados Unidos tiene
hasta ayer 2.828.738 casos registrados, ¿no? Y si vemos Brasil, vean, hasta el día de ayer 1.496.858 casos. Brasil ocupa entonces, en ese sentido, el segundo lugar. Vean, si redondeamos, Brasil tenía hasta ayer, seguro ya ha pasado 1.500.000 casos. Brasil ocuparía en ese sentido el segundo lugar. Y el tercer lugar, el número total de infectados, es Rusia, hasta el día de ayer con 661.165 nuevos casos. Y en el cuarto lugar, esto es algo relativamente nuevo, porque de pronto también en esa región, en el sudoeste asiático, en India más concretamente, habría habido una suerte de traslado del epicentro, ¿no? Pero no es significativo en relación al número total de población que tiene India, ¿no? India tiene, por eso ocupa el cuarto lugar, hasta ayer 649.492 casos, ¿no? Entonces estuviera después de Rusia, que tiene el tercer lugar, ¿no? Entonces, si clasificamos a los primeros 4 países de acuerdo a estos números en el mundo, tendríamos Estados Unidos en primer lugar, Brasil, como hemos visto, el tercero, ¿no? Rusia con 661.165 el tercer lugar, y el cuarto lugar sería India, ¿no? Ahora bien, es importante ver siempre el crecimiento de nuevos casos por día. Si ustedes observan en estos números que les estoy mostrando con el cursor, estos son los nuevos casos que contribuye Estados Unidos a las cifras totales en el mundo. Vean, ayer Estados Unidos creció en nuevos casos 48.785, ¿verdad? Si ustedes observan bien, el día de ayer en ese país se habría llegado a un pico, aunque antes pasó de 50.000 por si acaso, pero si hacemos un promedio, a esta cifra, por decirles de ayer, de 189.924 casos, Estados Unidos contribuye con un promedio de 50.000 nuevos casos, ¿no? Y también el país que contribuye a la cifra total de nuevos casos de manera diaria es Brasil. Brasil también ayer casi se acerca a los 45.000 nuevos casos, ¿no? Ojo, nos interesa este dato de Brasil porque es un vecino nuestro, ¿no es cierto? Seguramente, si es que en nuestro país hubiera una mitigación en cuanto al ritmo de crecimiento del número, más no así en Brasil, estoy seguro que durante mucho tiempo se mantendrán nuestras fronteras cerradas con este país, porque vean, su contribución diaria al crecimiento de las cifras en el mundo de Brasil realmente es considerable, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero mostrarles es la fase de la curva en la cual se encontrarían, he abierto otro archivo, en la cual se encontrarían Estados Unidos y Brasil. Nuevamente entonces retorno, vean, voy a retornar al mapa COVID-19 y simplemente ya hemos visto las cifras, les voy a mostrar el comportamiento de la curva. Veamos en Estados Unidos, ¿no? Este es el comportamiento de la curva, fíjense, ascendente, ¿no? Ha tenido quizás algunas disminuciones en su ritmo de crecimiento, pero nuevamente en esta fase, si ustedes observan bien, habría retomado ese ritmo ascendente intenso, ¿no? Significativo. Entonces, en este país, en Estados Unidos, la situación hoy está grave, por decirlo menos, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos el mismo ejercicio con Brasil, el segundo país, ¿no?
Vean, aunque el número de recuperados, esta línea verde es el número de recuperados, es interesante en Brasil, pero vean la línea amarilla, que es el número de infectados activos, también está en ese ritmo de crecimiento ascendente, ¿no es cierto? Entonces, tanto en Estados Unidos como en Brasil, ¿no es cierto? Las cifras nos muestran hoy una fase de la curva en términos ascendentes, ¿no? Lo que todos los días aspiro con mucha ansiedad es revisar el momento, sobre todo de Estados Unidos, de Brasil, México también, en que este número de crecimientos de nuevos casos diario comiencen a bajar, porque la bajada ahí va a ser sostenida. Es decir, en algún momento, cuando lleguemos al pico máximo, estas cifras van a disminuir. Como estuviera, ojo, como estuviera sucediendo, no así en Rusia por si acaso, pero en esta parte de Europa, en España, Italia, Francia y Gran Bretaña, ¿no? Vean en qué fase de la curva están ellos. Ayer en España se han producido 5 fallecimientos. Y además, el número de nuevos casos infectados ayer de España fue 444. ¿No? Si comparan nomás con el nuestro, salvando la distancia entre el número de población entre este país y el nuestro, ¿no? Si colocamos a Bolivia con 1.301 nuevos casos, vean en qué fase estuviera España, ¿no? Veamos Italia. Ayer en Italia han fallecido 30 personas y el número de nuevos casos, vean bien, alcanza solo a 201. En Francia se han producido 14 decesos y ha tenido una suerte de repunte, si quieren, el número de nuevos casos. Pero en estos países, ¿no es cierto?, la fase de la curva es muy distinta. Veamos. Entonces, otra vez se ha abierto un archivo equivocado. Veamos entonces el comportamiento de la curva en estos países. Bueno, veamos en España. Vean bien esta curva. ¿Se dan cuenta? Ha tenido un deceso interesante y se ha mantenido en niveles, luego en una suerte meseta, ¿no es cierto?, con número de nuevos casos de crecimiento relativamente bajo. Entonces, vean, nosotros estamos en esa curva ascendente, ellos ya están en bajada, aunque acá hemos tenido un momento en que con números relativamente bajos se ha mantenido, es decir, esta curva no ha tenido ese descenso sostenido, ¿no? Veamos Italia. Vean en Italia la curva. En Italia están, vean, en esta fase de la pandemia donde la curva tiene un descenso sostenido. Entonces, este mismo momento, es decir, esta misma fase, tiene que llegar, valga la redundancia, en cualquier momento a la región y particularmente a nuestro país, ¿no? Lo que nos interesa en nuestro país, hablando de Bolivia, es que lleguemos a este pico máximo y a partir del pico máximo, obviamente, la tendencia va a ser de una bajada sostenida. Esta es la fase en la que con muchas ansias todos los días espero al analizar las curvas de crecimiento. ¿No es cierto? Entonces, ya un poco, porque el tiempo es mi peor enemigo, ¿no? Voy a volver a las cifras de Latinoamérica. En Latinoamérica analizo Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Argentina y Bolivia. Quisiera detenerme unos minutos en Uruguay. Uruguay, como dicen varios titulares, portadas de periódico, vean, los casos totales en Uruguay hasta el día de ayer apenas han llegado a 943. ¿No?
Y este es el comportamiento de decesos, ¿no? En estos últimos 10 días, 7 días han tenido 0 decesos y 3 días a un fallecido por día, ¿no? 7 nuevos casos el día de ayer. Y esta es su tasa, si quieren, de mortalidad de Uruguay, ¿no? Uruguay, en ese sentido, es el oasis en el desierto. Habría que estudiar muy claro. Lo que se debe tomar en cuenta de Uruguay es esta baja densidad o número reducido de población, ¿no? Apenas 3.5 millones de habitantes, ¿no es cierto? Pero independientemente de este número, vean el comportamiento del COVID en ese país. Realmente lo de Uruguay es sorprendente, ¿no? ¿Qué hay en ese país? Habría que preguntarse. Vean, esta es la curva de Uruguay y vean en qué fase estuviera. Dicho sea de paso, en Uruguay desde el 1 de julio han retomado a la normalidad sus clases, tanto en escuelas, colegios y universidades. ¿No es cierto? Rápidamente, veamos la curva en Bolivia. Vean la curva en Bolivia, vean en qué fase estamos, ¿no? Estamos en plena fase ascendente. Por eso siempre les recomiendo cuando finalizo mis clases, ¿no? Y les reitero que habríamos ingresado a la fase en nuestro país más peligrosa de la pandemia, ¿no es cierto? Ahora, lo que habitualmente vemos, por ejemplo, en nuestras páginas de Facebook es que los amigos, los parientes de unos amigos necesitan suero plasma hiperinmunológico, ¿no? También nuestras páginas de Facebook, las páginas de Facebook, perdón, se habrían convertido en espacios para avisos necrológicos, ¿no? De despedidas. Es muy triste a veces, les cuento. En las mañanas abrir el Facebook, revisar y tenemos noticias plagadas, ¿verdad? En ese sentido. Pero vean bien, hemos ingresado, ¿no? Estamos mejor en esa fase significativa, intensa, ascendente. O sea que tenemos que tener, como les ya había recomendado en una anterior oportunidad, más cuidado en julio, ¿no? Que el cuidado que hayamos tenido en marzo, abril, mayo, junio inclusive, ¿no? Hemos entrado a la peor fase, ¿verdad? Vean, ya han transcurrido cerca de 28 minutos y todavía el tiempo sigue bastante corto para mí, ¿no? Quisiera hacerlo más largo, pero luego tengo dificultades en subir el video grabado al YouTube. Vean, esto es lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Esta curva ascendente en Bolivia, ¿verdad? Estamos, reitero, en la etapa más complicada. Pero, por favor, tomen debida nota. Esto para no llenarnos de pesimismo y perder las ganas de seguir viviendo. Va a llegar un momento en nuestro país, y ese es el momento que debemos esperar todos con ansias, en que habiendo arribado al pico máximo, va a comenzar el descenso, ¿verdad? Esa es la fase que tenemos que esperar y que espero se produzca en el tiempo más breve posible, es decir, el momento en que esta curva, así como hemos visto la de Italia, comience a descender, ¿no? Esos momentos van a reflejarnos un dato que es importante en esto del COVID y las pandemias, ¿no? Esto que se conoce como la inmunidad de rebaño. Si es primera vez que escuchan este término, no les cuesta nada investigar con las miles de ventajas y posibilidades que hoy nos da la tecnología, pues pueden investigar qué significa, es importante ese concepto en el estudio de las pandemias, ¿no? Me refiero a inmunidad de rebaño. Ya para ir cerrando esta parte quiero mostrarles este reporte
de reporte nacional número 109, que nos proporciona todos los días, ¿no? Todos los días también. No es que esté enfermo, aunque alguien me ha dicho que me olvide de estos datos, pero ojo, ojo, como estudiosos de relaciones internacionales del mundo, no podemos estar ajenos a este proceso y a este estudio, ¿no? Y obviamente tenemos que ver el comportamiento de nuestro país. Este es el dato de ayer y ayer este reporte nos mostraba estas cifras, ¿no? 1.301 nuevos casos, ¿verdad? Y este es el comportamiento y el desglose regional. Sobre esto quiero hacer hincapié en esta última parte de la clase, ¿no? Y asimismo, el día de ayer hemos tenido 70 decesos. Vean esta parte del mapa, ¿no? Obviamente llama la atención las cifras de Santa Cruz y Beni. Y si ustedes se ubican bien, Bolivia tiene una diversidad geográfica interesante, ¿no? En el lado oriental tenemos a Pando, Beni y Santa Cruz. Llanos, podríamos decir, ¿no? Territorios con esa característica. Luego tenemos, antes de la cordillera de los Andes, los valles, ¿no? En los valles estuvieran Cochabamba, Sucre y Tarija, ¿verdad? En el altiplano, la región altiplánica de nuestro país, La Paz, Oruro, Potosí, ¿verdad? Pero quiero que vean bien esto, ¿no? Bolivia tiene entonces, en términos generales, esta diversidad geográfica. Y quiero mostrarles con el siguiente cuadro cómo es que el virus también tiene, esto ya había reflejado la anterior clase, el virus también tiene comportamiento distinto en relación a las alturas, ¿no? Vean, Bolivia hasta ayer tenía 35.528 infectados, ¿no? Ese es el 100%. Pero vean estos datos. Santa Cruz, Beni y Pando, que están ubicados en la parte baja, en los llanos, tienen el 70% de este total, ¿verdad? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué tipo de explicaciones podríamos eventualmente utilizar para justificar este comportamiento? ¿No? Vean, en estos dos departamentos, Santa Cruz fundamentalmente y Beni, se concentran la mayor cantidad de los casos. En tasas de mortalidad también guardan una relación, aunque Cochabamba, ojo, es un departamento con una alta tasa de mortalidad. Pero volvamos a la idea que eventualmente quería desarrollar. O sea, ¿qué explicaciones podríamos utilizar para explicar este comportamiento? Y preliminarmente voy a ratificar aquello que había mencionado en una anterior clase dedicada también a el estudio, la comparación y el análisis de estas cifras, ¿no? El virus, el COVID-19, tiene distinto comportamiento desde el punto de vista geográfico, ¿verdad? Afectaría en grado superlativo a las poblaciones que están en las partes bajas, en los llanos, ¿no? Y no así, con esa intensidad, ¿no es cierto?, en los valles y el altiplano. Si ustedes ven las cifras, voy a volver atrás, las cifras, en este caso, perdón, las cifras, en este caso, de Tarija y Chuquisaca son mínimas, vean, 811, 764. Potosí igual, un número bajo, ¿no? Oruro también. Y en todo esto, obviamente, por otras razones, Cochabamba ocupa el tercer lugar, pero no se comparan, ¿no? Los casos 3.836 que tiene Cochabamba con casi 20.000 de Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces, el virus tiene distinto comportamiento
en función de su ubicación geográfica, ¿verdad? Quería en esta clase hacer este análisis, compartir con ustedes, porque considero, como estamos viviendo este tema, ustedes encienden el televisor, revisan su Facebook, su WhatsApp también, o otras redes sociales, el 90% de los temas que están insertados ahí están relacionados con este gran problema, ¿no? Este gran problema que estamos viviendo. Repito, ¿no? Mi esperanza es de que en la región y particularmente en el país lleguemos a ese momento de pico máximo y comience el descenso, pero estimo que todavía vamos a estar todo el mes de julio en esta fase de crecimiento. Ojalá que el descenso comience antes de agosto, ¿no? O quizás en la segunda mitad del mes de julio. Espero de verdad que esta clase haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.